La competencia ante el superior. Hay que tener en cuenta si es sobre autos o si es sobre sentencias. ¿Qué tenemos en frente a autos? Es muy sencilla. Tramita y decide el recurso, estamos hablando de la CUEM, liquida costas en segunda instancia y decreta lo secretarial en cuanto a copias y desglose. Es su competencia. En cuanto a sentencias, entonces por las reglas de la reforma impeius ya sabemos cuándo es apelante único, y por apreciación libre cuando sabemos hay apelación conjunta o cuando hay apelación adhesiva. Los efectos es el único de los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, que maneja efectos y maneja tres efectos. ¿Qué son los efectos? Son las consecuencias que se derivan de que se conceda este recurso mientras se resuelve. El efecto suspensivo. Entonces, ¿cómo opera hoy? Porque ahí han habido cambios a como nosotros lo conocimos o se los enseñaron ustedes en el pregrado. El ACUO pierde la competencia, se le suspende la competencia al ACUO y la recobra una vez regrese al expediente con el famoso auto de obedecimiento por el superior. Puede mantener competencia respecto a algunas medidas cautelares, sobre todo en cuanto a personas, ¿no? Conservación de bienes, depósito de personas, frente a la figura de secuestro y algunos temas secretariales. Siempre y cuando, hay que advertirlo aquí, el recurso de apelación no verse ejemplo sobre la medida cautelar, porque si no ahí sí pierde la competencia. Saben ustedes que en el efecto suspensivo el ACUO tiene que enviar toda la actuación en original, el expediente en el original al ADCUEN. Por lo tanto, pues por eso se hace la salvedad, pero si no está o no versa sobre esas medidas cautelares, en eso conservaría competencia. De esto o sobre esto, si es del caso, mandaría copias solo sobre las medidas cautelares al ADCUEN. El resto tendría que ser en el original. El efecto suspensivo para autos, así lo tendrá que expresar la norma, porque es la excepción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por norma general, en tratándose de autos, la apelación se concede en el efecto devolutivo. O sea, si la norma no dice nada, va en el efecto devolutivo. Si no, la norma me lo dirá, porque es la excepción. Y es cuando afecta, o sea, cuando el legislador ha hecho estas excepciones, como lo veíamos en el acto procesal de terminación cuando hablamos del desistimiento tácito. Acá también, y vemos porque compromete o puede comprometer toda la actuación judicial, porque ustedes saben que el ADCUEN puede o revocar la decisión que viene de la CUO, o confirmar esa decisión, o la mixtura, puede revocar algunos apartes y confirmar otros. Por lo tanto, pues hay que esperar siempre la decisión del ADCUEN. Entonces, el legislador ha encontrado que en unos asuntos, si él llega a revocar la decisión del ACUO, pues da el traste con la actuación. Por eso esos autos los ha dejado susceptibles de apelación, pero en el efecto suspensivo. Ya damos un ejemplo. Otro ejemplo, el del artículo 438, sobre los recursos que caben contra el mandamiento ejecutivo. Entonces, miremoslo puntualmente. Dice, el mandamiento ejecutivo no es apelable. Eso quedó consagrado así en el Código General del Proceso. O sea, el auto que concede el mandamiento ejecutivo no es apelable. Lo que es lo mismo, es inapelable. Pero cabe recurso, claro, cabría el recurso, cabe el recurso de reposición, lo que no cabe es apelación. Este es un claro ejemplo en todo el manejo de la teoría de los actos procesales de impugnación. El auto que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo y el que por vía de reposición lo revoque será susceptible de apelación en el efecto suspensivo. Y aquí está entonces el ejemplo que estamos trayendo para el caso. ¿Pero sobre qué autos? Sobre el auto que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo o el que por vía de reposición lo revoque. Claro, porque si se profiere el auto y la parte contra la cual no lo beneficia, interpone el recurso de reposición y prospera el recurso de reposición, pues ¿qué está haciendo el juez? Lo revoca. Esto porque en principio lo concedió, pero como cabe reposición, la contraparte interpone reposición y logra revocarlo, entonces ahí le asiste el derecho al accionante para que interponga apelación, pero esta apelación irá en el efecto suspensivo. Saben ustedes que en el recurso de reposición el juez que atiende ese recurso, que es el mismo conocimiento que puede hacer, o repone o no el auto.
Si repone el auto, está reconociendo, digamos así, la postura jurídica, el error que cometió y por eso procede a reponer. Y es el caso aquí que lo revocó, porque ya saben que está hecho para revocar o reformar. O el otro evento es que no revoque o no reforme, lo que quiere decir lo mismo, no cambia su postura jurídica, se mantiene su postura jurídica. Ahí es donde cabe la posibilidad, si así lo tiene dispuesto el legislador, a que interponga entonces apelación, porque él se mantiene en su postura. Entonces vamos a ver qué dice la CUE. Pero en estos dos eventos, que es lo que me interesa de lo que estamos mirando, pues miren que el auto es susceptible de apelación, pero en el efecto suspensivo, y así entonces nos lo dice claramente la norma. Ya en otro evento nos dice que todos los recursos de reposición contra el mandamiento ejecutivo, todos, siendo plurales las partes, se tramitarán y resolverán conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados. Claro, porque con la notificación es que surge la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa, sino que para equilibrar la actuación judicial, pues dice, una vez notificados todos los ejecutados, se tramitan y se resuelven todos conjuntamente. El efecto suspensivo para sentencias en 4 casos taxativos. Entonces ya lo vimos en materia de autos, este efecto suspensivo. Ahora lo vamos a ver en materia de sentencias, que también hubo cambios, porque antes se decía que la regla general era que en materia de sentencias, cuando se concedía el recurso de apelación, iban todas en el efecto suspensivo. Pues ahora no, es uno de los cambios grandes. Ahora dice, van en el efecto devolutivo, efecto estos 4 grupos. Por eso les digo que son taxativos. Sobre estos 4 grupos, entonces sí van en el efecto suspensivo. De resto, todas las otras van siendo sentencias en el efecto devolutivo. ¿Cuáles son los 4 casos taxativos que van las sentencias en el efecto suspensivo? Todas las que versan sobre el estado civil de las personas, aquellas que hayan sido recurridas por las dos partes, estamos hablando, ya lo saben ustedes, de la apelación conjunta, las que nieguen en la totalidad las pretensiones, o sea, aquellas sentencias desestimatorias de las pretensiones en su totalidad, y las simplemente declarativas, cuando la pretensión está destinada solo a una declaración, esas también se consideran, si se promueve el recurso de apelación, en el efecto suspensivo. De lo contrario, lo decíamos, todas las demás van en el efecto devolutivo. Y aquí, entonces, el Código General del Proceso dispuso de otra excepción que ha dado lugar para discusión. Dice, estas que van en el efecto devolutivo, o sea, distintos a esos 4 grupos que acabamos de ver que son las taxativas, no se puede entregar el dinero ni los bienes hasta que la CUEP no resuelva, excepto para los asuntos de alimentos, en el cual sí se puede entregar el dinero y los bienes, pero solo en alimentos. De tal manera que dice que el ACUEM tiene que resolver para que el ACUO determine lo que tenga que ver con la entrega de dinero y de bienes. A mí me parece que la norma está bien concedida. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha dicho y nos ha dictado que cuando el asunto va a segunda instancia y el ACUEM revoca o reforma la decisión del ACUO, cuando eso vuelve para que se cumpla por el ACUO, muchas veces ya ni está el dinero ni están los bienes, entonces no se puede retrotraer y quedarían de manera ilusoria los intereses ahí para defenderse. Entonces a mí me parece sano lo que hizo el Código General del Proceso en decir quieto, excepto en materia de alimentos, usted, señor juez, en materia de dinero y bienes, usted no los puede entregar. Usted tiene que esperar que la CUEM resuelva y cuando él resuelva, pues dispone lo que haya lugar al dinero y a los bienes. Aquí hay posturas y hay una postura del doctor Ramiro Bejarano que se opone radicalmente a esto y dice que eso es desfigurar el efecto devolutivo, porque ustedes saben que la condición o la característica del efecto devolutivo es que no interrumpe la actuación y la actuación puede seguir. Digamos que en ese aspecto jurídico, pues él tiene razón, pero yo les hablo desde el efecto pragmático en el cual son muchos los eventos en los cuales pues el tema de esa entrega de dinero y de bienes, ya les digo, cuando revoca o reforma la decisión, porque si la CUE la confirma no hay ningún problema, pues le está dando toda la razón en la CUE y ahí no habría ningún inconveniente. El inconveniente se puede y generalmente se da es cuando se revoca o reforma la decisión. Me parece que es sano que esperemos hasta que la CUE resuelva y una vez
él ya haya proferido el auto que resuelve, pues ya sabe la CUO qué hacer respecto al dinero y los bienes. El doctor Ramiro Bejarano, claro, dice que en este interregno, obviamente todo el régimen de la segunda instancia, que ustedes saben que requiere de tiempo, pues se podrían conculcar derechos que puede tener la parte, y eso es cierto, pero me parece que ahí se puede establecer todo por vía de perjuicios para lograrlo. Saben ustedes que toca remitir el original del expediente a la CUEM, ya vimos en qué condiciones y cuándo habría que enviar copias. Y está esterilizado o precisó mejor el Código General del Proceso, que también me parece acertado y sano, que si el objeto es pedir más de lo concedido, se puede pedir el cumplimiento de lo reconocido en la providencia judicial recurrida. ¿Por qué? Porque miren que la inconformidad está en lo que se está pidiendo de más. Entonces vamos a dar un ejemplo cuántico para entenderlo de una forma sencilla. Yo pido 80 millones de pesos y resulta que el juez me concede en la sentencia 60 millones de pesos. Yo tengo una inconformidad, sí. ¿Sobre cuánto? Sobre 20 millones de pesos, porque yo pedí 80 y solo me está concediendo 60. Lo que quiere decir en esta parte de la norma, y que les digo que me parece acertado, es sobre los 60 no hay ninguna inconformidad, por lo tanto pueden entregar los 60 millones de pesos, claro que sí, y nos quedamos solo con los 20 que son el objeto de la inconformidad y el objeto del recurso de apelación, para ver qué resuelve el ACPEN. Cuando el ACPEN resuelva, sabemos qué hacer con esos 20 millones de pesos, pero no hay por qué tener, o por qué tener, sí, el ACU mantenga sobre lo que no está siendo objeto del recurso. Y no solo en cuanto a dinero, ¿no? Puede ser también en cuanto a bienes cuando sean varios. Por ejemplo, si son 3 bienes, A, B y C, y el reparo está sobre el bien A, pues sin ningún inconveniente puede ordenarse la entrega de los bienes B y C, porque esos no son objeto del recurso. Nos quedaremos pendientes de qué pasa con A. Y el efecto, bueno, el efecto devolutivo, lo decíamos, saben ustedes, no suspende el cumplimiento de la providencia judicial apenada ni el curso del proceso. En este se necesitan copias, porque la actuación, pues obviamente queda, como no suspende el cumplimiento, pues queda ante la CUO. Enviamos copias a la CUE. Las copias presentan dos inconvenientes, o pueden presentar dos inconvenientes. Uno, el de que estas reproducciones, porque ustedes saben que las copias hoy ya no van en físico, sino en medios magnéticos. Uno, pues que las expensas, y eso no lo ha podido solucionar el Estado colombiano, siguen siendo carga de la parte recurrente, con una consecuencia jurídica que se ha discutido mucho y con la cual yo todavía sigo inconforme, y es que la consecuencia nada más ni nada menos es que si usted no paga las expensas le declaran desierto el recurso. Me parece supremamente desproporcionada la situación por el simple hecho de no pagar unas copias. Y lo segundo es que tienen que tener mucho cuidado, porque estas copias o estas grabaciones puede que cuando se vayan ante el ADCUEM encuentre que no son suficientes o que no son claras o no son audibles. Por lo tanto, él devolverá la actuación a la CUO y sigue la carga para usted de tener que sufragar esas expensas. Entonces a veces se confían y dicen, listo, el recurso de apelación, eso se está demorando 6 meses, no vuelven al juzgado, y resulta que la CUE ha devuelto y ha dicho, necesito más copias, o esta no es audible, por lo tanto reproduzcala nuevamente. Y sería su carga sufragar esos gastos. La apelación de los autos se otorga en el efecto devolutivo a menos que exista disposición en contrario, ya lo saben. La regla general para los autos es eso, a no ser que el legislador me diga que van en el suspensivo, y ya sabemos el tratamiento. Y el tercero es el efecto diferido, que es que se suspende el cumplimiento de la providencia judicial apelada, pero se sigue adelantando el proceso respecto de las otras. Es una mixtura. También el legislador precisa cuándo van en el efecto diferido, y en ese sentido hay que entender qué es lo que suspende y qué es lo que sigue. El artículo 493 en su segundo inciso dice: aceptación por los acreedores del asignatario en los procesos de sucesión. El juez concederá la autorización si se acompaña título que pruebe el crédito, aunque esté sujeto a plazo o condición pendiente. El auto que niega la solicitud durante el curso del proceso es apelable en el efecto diferido. Entonces, ese auto que niega en el efecto diferido, porque se interrumpe solo para el tema del plazo o la condición, de resto toda la otra actuación procesal sigue. Y el auto
que concede esa solicitud es también susceptible de apelación, pero es así ya en el efecto devolutivo. Entonces el que nos interesa aquí es que nos está diciendo, el que lo niega es en el diferido y ya les digo, toca establecer qué es lo que suspende, que sería lo apelado, y sobre lo demás sigue la actuación. Entonces ya frente a la procedencia, contra sentencias, procedencia al recurso de apelación, contra sentencias de primera instancia, excepto decisiones en equidad. Entonces aquí precisemos. Sentencias de primera instancia, claro, su nombre nos está diciendo, se tiene la posibilidad, porque es una posibilidad de la segunda instancia, y es que no estoy de acuerdo con la de primera instancia y por lo tanto me procede el recurso de apelación. Aquí se exceptúan entonces unas sentencias, así como tenemos y vimos que hay exceptuados algunos autos, aún siendo interlocutorios, también hay unas sentencias. ¿Cuáles? Las de única instancia, en donde nos dice, y su nombre nos lleva derechito a la actuación, al procedimiento única instancia, pues no son susceptibles del recurso de apelación. ¿Qué habría que pensar? Porque alguien me podría preguntar, bueno, pero es que existe inconformidad y el juez también se puede equivocar cuando es un proceso de única instancia y yo no estoy de acuerdo con una sentencia. Bueno, entonces aquí y precisamos y aterrizamos toda la teoría de los actos procesales de impugnación. ¿Es irrecurrible? ¿Las sentencias de única instancia son irrecurribles en Colombia? No. Lo que son inapelables. Pero usted tiene que verificar y lo primero que tiene que hacer es mirar si cabe el recurso de revisión, porque contra las sentencias de única instancia sí puede proceder, si se dan las condiciones, el recurso extraordinario de revisión. Por eso estamos diciendo no es irrecurrible, es inapelable. Y aquí también incorpora y mete como excepción las decisiones en equidad no son susceptibles del recurso de apelación. Decisiones en equidad en Colombia, ¿quién puede proferir? Lo saben ustedes, los jueces de paz. Entonces sus sentencias son inapelables. Pero hay que tener cuidado, porque en Colombia sí está permitido para los jueces civiles que fallen en equidad cuando las partes de común acuerdo se lo soliciten al juez. Es utópico y casi nunca se da, porque si está representado por abogados, pues nosotros los abogados nos movemos es en el medio y en la fuente de la ley, por eso no acudimos a la equidad. Pero está consagrado y en tal caso que las dos partes de consumo le pidan al juez que falle en equidad, pues ese fallo sería inapelable. Contra los autos, ya definimos sentencias. Contra los autos, cuando procede el recurso de apelación, entonces se ha dado la tarea al legislador de definir en el artículo 321 cuáles autos interlocutorios son susceptibles de apelación y entra y lo numera, lo hace de manera taxativa. Entonces dispone, vamos a dar solo unos ejemplos. Numeral tercero, el auto que niegue el decreto de la práctica de pruebas. Ese auto es susceptible de apelación. Entonces ahí es donde les digo, esa norma, pues es el diario que hacer de nosotros los abogados, la tenemos que tener siempre referida, pero ahí tenemos el instrumento, entonces cuando yo tenga duda, por ejemplo en materia de pruebas, pues ya sé, voy y miro el numeral tercero y me dice, el auto que me negó el decreto, me inadmitió esa prueba, es susceptible ¿de qué? De reposición y en subsidio a apelación, con base en el numeral tercero del 321. Entonces eso hago, interpongo recurso de reposición como principal para tratar de hacer caer en cuenta que yo cumplí con en la solicitud con todo el régimen de las características de las pruebas en cuanto a su régimen intrínseco y extrínseco y por lo tanto debe concedérmela. Si el juez no repone, pues yo le pedí en subsidio a apelación, se iría ante el juez de segunda instancia para que determine si están bien negadas o por el contrario debe proceder a que las practique. El numeral séptimo, el que por cualquier causa le ponga fin al proceso. Ahí veíamos, y ese es el caso de el auto que decreta el desistimiento tácito. Auto que le pone fin al proceso de manera extraordinaria, ya lo vimos. El décimo, el de los demás expresamente señalados en este código, como puede ser el artículo 317 en el literal que dice, ese literal es que la providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo, ya lo manejamos. ¿Por qué en el suspensivo? Porque en dado caso que la juez revoque o reforme da el traste con la actuación.
Entonces por eso no lo deja en el devolutivo, lo deja en el suspensivo. ¿Cuál? El que decreta el desistimiento tácito, porque el auto que niega el desistimiento tácito también es apelable, pero en el efecto devolutivo, o sea, sigue el régimen general. La concesión del recurso. Entonces, frente a la concesión de recurso, lo primero que habría que preguntarse es, o tener claro, que el juez que dicta la providencia judicial, o sea, la Q, es el competente para concederlo o negarlo. Solo está ahí, no para resolverlo. Es donde a veces hay confusión. Entonces, tener en cuenta, el juez que dicta la providencia judicial, o sea, la Q, es el competente para concederlo o negarlo. Y entonces ahí tenemos que manejar las dos circunstancias. ¿Qué pasa si lo concede? Pues si lo concede, está atendiendo mi solicitud y se va para la SCUEM para que me lo resuelva. Ahí yo estoy satisfecho con la actuación porque eso es lo que estoy pidiendo. El otro evento sería que me lo niegue. Y entonces ahí también tienen ustedes que conocer, saber y saber responder qué hago si el juez me niega un recurso de apelación que yo le estoy pidiendo. Y ahí, lo veremos en la otra sesión, pues es el evento en donde cabría y cae el recurso de hecho o queja. Entonces, primer evento para que lo tengan desde ya en cuenta. ¿Cuándo procede el recurso de hecho o de queja? En dos casos. Aquí está el primero. Cuando me niega la posibilidad de la apelación. Y el segundo, y una vez para que lo tengan ahí referido, es cuando me niega casación. Pues estamos viendo y estamos en los recursos ordinarios, pues estamos hablando en apelación. Entonces ya sé qué hago cuando me lo concede, o ya sé qué tengo que hacer jurídicamente cuando me lo concede, y ya sé qué tengo que hacer jurídicamente cuando me lo niega. Entonces, para la concesión del recurso, claro, si es en audiencia o en diligencia, ya saben ustedes, es inmediatamente después de pronunciada dentro del término de la ejecutoria. O por escrito, pues lo sabíamos 3 días siguientes a su notificación dentro del término de la ejecutoria. Y es el tratamiento. El envío de esa actuación ante el superior está consagrada en el artículo 324 y me dice, si se necesitan copias o la reproducción, entonces aquí el tema de la carga para la prueba que yo hablábamos, cómo se maneja procesal o procedimentalmente, dice, debe pagarlas el recurrente dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria. Si no lo hace dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria, entonces ya saben ustedes cuál es la consecuencia, le declaran desierto el recurso. Entonces, primera responsabilidad que se consagra aquí en el manejo de copias o reproducción es la carga que tiene el recurrente. Bueno, esas expensas. Y la segunda es una carga para el secretario, que le dice, el secretario las expedirá dentro de los 3 días siguientes y las debe enviar dentro de los otros 5 días. Para el secretario, porque esta carga ya es del secretario, su incumplimiento se tendrá como falta gravísima. Esto se incorporó en la normatividad porque antes en el Código de Procedimiento Civil no estaba consagrada esta norma y resulta que a veces quedaban por unos tiempos muy largos, bastante significativos, la actuación en secretaría, porque el secretario, perdón, alegaba que tenía mucho trabajo, tenía muchas cosas pendientes, por lo tanto, pues iban quedando represadas estas actuaciones. Y a veces, después de haber cumplido todo en secretaría, pasaban 4 o 6 meses y aún no se había ido el expediente o las copias, en este caso, reproducción para el juez. Acue. Ahora no. Ahora el secretario se colocó en cintura porque se le dijo 3 días siguientes y no solo ahí expide las copias o la reproducción que ya le pagó y le solicitó el recurrente, sino además dentro de los 5 días siguientes las envía. Sobre esto, pues tener cuidado con dos cosas. Uno, el recibo de que pagaron efectivamente las expensas, porque casos se han visto en el cual el secretario dice yo no recibí nada, no hay ninguna prueba y puede dar al traste con la actuación. Entonces, pues tengan el cuidado de tener la prueba. Así sea un folio, sean dos o los que sean. Y el ACUEM puede solicitar, les decía, más copias o reproducciones, que ya les dije, les advertí del caso, el ACUEM analiza y puede decir, necesito más copias, o esta no las entiendo, esta no las, en fin, o la reproducción es lo mismo. Y vuelve a la CUO y ahí vuelve a hacer carga de la parte para que las pague y se pueda dar cumplimiento. Si no, pues lo declara desierto. El 325 entonces nos ubica ya ante la ACUEM y nos dice, lo primero que usted tiene que hacer ACUEM cuando le llega un recurso de apelación es un examen preliminar.
que debe tener en cuenta en ese examen preliminar. Entonces, primero, que la providencia judicial esté suscrita por el acuo. Si se omite y decide, entonces se sanea. Esto es un punto que también sufrió modificaciones con el Código General del Proceso y ahora también dejó de lado, y me parece acertado, el tema de la forma y tiene en cuenta el fondo. Y es que así no esté suscrita por el acuo por la razón de que sea que produjo esa providencia y se le olvidó firmarla. Si es el mismo acuo, pues la atiende y se sanea esa irregularidad. En el examen preliminar también verifica los requisitos del recurso de apelación. Claro, aquí va toda la teoría de los actos procesales de impugnación y puntualmente el que estamos hablando de apelación. Primero, ¿qué providencia judicial es? Segundo, siendo esa providencia judicial es susceptible de apelación o no. Y ahí tiene que establecer todos los requisitos, porque si él llega a percatarse que no, pues efectivamente no atiende el recurso de apelación. Vamos a hablar de una defecio, que es poco común, pero puede pasar. Lo concedió el acuo y resulta que no es susceptible de apelación, era susceptible solo de reposición. Pues el acto simplemente le va a referir el argumento que está establecido en la norma y le va a decir que no va a haber lugar a atender la apelación. El tercero es un evento en el cual, ¿qué pasa si el acuo no se pronuncia sobre demanda de reconvención o proceso acumulado? Y ya tiene la solución y está establecida en el mismo código. Dice, en ese caso, el acuo tendrá que devolverle la actuación al acuo para que se pronuncie sobre eso que se dejó de pronunciar. Que puede ser la demanda de reconvención o proceso acumulado. Muy raro, ¿cierto? Que pase, pero puede suceder. Obviamente, porque si el acuo lo atiende, estaríamos frente a una nulidad que sería que se pretermitió la instancia, porque ahí se estaría saltando todo el tema de la demanda de reconvención o si hay lugar a los procesos acumulados. Hay que esperar que el acuo se refiera y ya, si él se refiere y eso es lo que es objeto de la inconformidad del recurrente, pues así lo argumentará en sus posturas jurídicas y entonces tendrá que así el ACUEN atenderlo. Por lo tanto, si el ACU no lo hace, fácil, el ACUEN se lo devuelve para que lo haga y no pretermitir la instancia. En materia de nulidades, pues dos eventos. Si advierte una causal de nulidad, entonces la pone en conocimiento de la parte afectada. ¿Cuáles? ¿Todas? No, porque las de carácter absoluta saben ustedes que no hay lugar y la nulidad absoluta da al traste con toda la actuación. Solo aquello en el caso de las nulidades relativas y que no hayan sido saneadas, porque si fueron saneadas en primera instancia por acción u omisión, pues no hay lugar a la causal de nulidad, ya se saneó. Pero si están pendientes siendo relativas, pues la devuelve o le corre traslado o lo pone en conocimiento de la parte afectada para que se pronuncie. Bueno, por hoy entonces yo creo que completamos toda la sesión.